Hola amigos de Contexto. Bueno, en esta mañana tenemos la presentación de este libro a la que lo habíamos presentado ya. Bueno, lo habíamos visto, como diría mi sobrino. Presentado en sociedad. Ahora vamos a hablar de él. Exactamente. Fíjense que se llama la autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Y en estas 750 páginas, señores, el autor, que es el destacado intelectual dominicano Manuel Núñez, él plantea que hay una sustitución de la población dominicana por la población haitiana en todos los aspectos de la vida. Según él dice que los haitianos nos están desplazando en los empleos que están en la agricultura, en la construcción, en el chiripeo, incluso menciona hasta la mendicidad. De manera que dice que esto es muy peligroso, que no sabe si sobrevivirá el Estado dominicano sin un control de la frontera, e incluso culpa a organismos internacionales de obligarnos y a no dejar que tengamos una autodeterminación. Tenemos aquí con nosotros a Manuel Núñez, quien nos hablará a fondo de su libro y de este peligro que él pues llena sus páginas de muy abundantemente, o sea, el libro es bien largo, con vamos a decir, esta amenaza que tenemos. No podemos olvidar que La dictadura del débil fue el libro anterior de Manuel Núñez, y justamente ahora, antes del programa, me estaba diciendo que se marcha a España porque el 24 tendrá la presentación. No. Porque tendrá porque tendrá la presentación de su libro, La dictadura del débil. Einstein emigró. Claro, pero Sí. quizá también era otra época. Yo creo que Manuel Núñez no va a emigrar. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar. No estoy en esos planes, ¿no? Así, no tengo no tienes esa expectativa. Esa perspectiva en lo inmediato. Tú sabes que Manuel y yo estudiamos al mismo tiempo en la misma universidad en París. Sí, sí. Aunque carreras diferentes. Y siempre nos encontrábamos en la universidad y hacíamos... En el restaurante. En el restaurante universitario, en la cafetería. Sí, sí, así es. Yo siempre he seguido a Manuel primero porque somos amigos y segundo porque me parece que trata con mucho, con rigor y claro, con una opinión muy marcada los temas de la nación dominicana en general. A mí me da la impresión que mi impresión general es que Manuel es catastrofista. Es decir, bueno, yo me recuerdo uno de los libros que más me gustó de él, que se llama El ocaso de la nación dominicana, que fue en 2002 ese. Sí, así es. 2000, 2002, por ahí. 2002. Hace 18, casi 18 años, Sí. 16 años. Y todos los otros, si uno consulta la contratapa de este libro, vemos El ocaso de la nación, Peñavalle en la era de Trujillo, Simposio Dominicano de la Lengua, Primer Congreso de Literatura, los días Alcionios, La dictadura del débil. Es decir, claro, hay una parte literaria como especialista en lingüística y literatura, pero hay otra parte que es, diríamos, de ensayo, más bien, ¿no? Sí, sí. Que es este caso. Así es. Ensayo historiográfico, etcétera. Yo a mí se me perdió el libro, tú me lo regalaste, y no lo encontraba, porque tengo tantos libros que ¿dónde lo puse? Sí. Entonces no lo encontraba, lo encontré anoche. Y comencé a leerlo. Tú centras digamos, la temática del libro en un periodo muy corto de tiempo. No, es un libro, 2 años. Es un libro que se propone hacer historia del presente. Exacto. Porque las cosas ocurren en el momento actual y desde luego las élites... Comienza en enero del 2015. Sí. 15, ¿no? Sí, y termina con la elección de Donald Trump. De Donald Trump, exacto. Sí. Entonces en noviembre... Interesante eso de que sea historia del presente. Sí, porque es un poco hacer historia del presente, porque es seguir un poco al pie de la letra los acontecimientos. Claro, hay un trasfondo anterior, que es el trasfondo que viene ya de décadas anteriores. O sea, que estamos hablando No, de todo movimiento eso está histórico. precedido, claro.
de un movimiento histórico que se va produciendo en el presente, pero estamos viendo en la vida actual la autodestrucción de la República Dominicana, que es la incapacidad para responder al desafío demográfico que le plantea otra nación, al desafío medioambiental que le plantea esa nación, al desafío de nuestra descalificación internacional. Nosotros hemos sido condenados en 3 ocasiones por una corte internacional, por la Corte Interamericana en Costa Rica, por la misma Corte Interamericana en Honduras y últimamente por la Corte Interamericana en México. Yo estuve presente en 2 de esas condenas, siguiendo en directo, ¿no?, lo que era realmente ese proceso de descalificación internacional que entienden los que están empujando este carro, que puede llevar a un proceso de desapoderamiento de la República Dominicana de su propia soberanía nacional. Es decir, que hay ese esfuerzo, el esfuerzo de las ONGs, que son los brazos del intervencionismo internacional. ¿No sería, Manuel, lo inverso? ¿No sería? Lo inverso. Que la República Dominicana, al ser una nación insular que comparte la misma isla con otra nación como Haití, se convierta en la veedora, vamos a llamarle, de Haití. No. Esa es la teoría de Pellegrín. No es lo inverso. Yo pienso que lo que se está produciendo es un proceso de desnacionalización de la República Dominicana, en primer lugar. Ya lo dijo Mónica, en el empleo, en la construcción, en los servicios. Eso es palmario, eso no es una cosa que hay que demostrar, porque ahí están las estadísticas, ahí están las encuestas, ahí está el propio Estado en sus estudios de la ONLAC, que es el Centro de Trabajo, se da cuenta de que evidentemente hay un proceso de suplantación de la mano de obra en la República Dominicana. Pero ese proceso de suplantación también se da conjuntamente con un proceso de ocupación de una gran cantidad del territorio nacional. En la República Dominicana hay más de 500 batallas. Yo había hecho anteriormente un estudio con la cosa de catastro, sobre la cantidad de territorio posible. Naturalmente fue incompleto, no tenía toda la información y por eso no se publicó como tal dentro del conjunto del proceso de desnacionalización del territorio. Hay un proceso de inhibición, o sea, de que el propio Estado siente vergüenza de ejercer la soberanía, la autodeterminación, porque hay todo un proceso de inhibición que se ha producido por lo que se ha producido en la enseñanza de la historia dominicana, por toda la propaganda de los medios de comunicación, por una dimisión por parte de los intelectuales, es decir, todos los grupos que debieron estar en apoyo a la continuidad histórica del Estado Nacional han dimitido de esa responsabilidad y eso evidentemente ha hecho avanzar todo el proceso. Entonces, pero también y en cuanto a la apropiación de territorio que tú mencionas, primero, ¿qué tan fuerte es eso y qué podría implicar? Porque bueno, eso tiene implicaciones de responsabilidad social y de todo ese tipo. Hay una gran cantidad de tierras del Estado Dominicano ocupadas por estas poblaciones. Hay en San Francisco de Macorís, en Jarabacoa, en todos los pueblos. Lo más patente, lo más testimonial son en Oviedo, Trudillé y el Hoyo de Frusa, que ya prácticamente son zonas de... El Hoyo de Frusa. El Hoyo de Frusa, sí, en el este del país. Que son zonas ya evidentemente enormes. Punta Cana, sí. En la cual toda la población es haitiana y ilegales, o sea, que han escuaterizado, como se decía el término en inglés, las tierras. Ha ocurrido con enormes franjas en el Estado Dominicano, del catastro dominicano, y eso presupone una situación de cuidado, por lo menos de cuidado. Luego está todo el esfuerzo que se está haciendo para ocupar el registro civil. O sea, que no es... Y naturalmente... Cuando tú hablas de ocupar el registro civil, quiere decir, pues, legalizar todas estas personas que están ilegales, nacidas bueno, sí, en territorio... hay toda una política de las ONGs, una política de los grupos que están operando
en la promoción de esta implantación extranjera que va en esa dirección. Es decir, nosotros vimos toda la reacción que hubo tras la sentencia del Tribunal Constitucional, la 16813. Vimos que ante el empuje de los grupos, el presidente de la República dio el decreto 13813, en el cual prácticamente anulaba toda la... No, toda la 169-14. No, esa es la ley. O sea, la se ley. vino después. Primero vino el decreto. Ese decreto, en el 35 decía que si las personas eran enfermas, podían permanecer en el país hasta que se curaran, lo cual evidentemente planteaba... En el año 1935. No. En el artículo 35 del decreto del 2013, de diciembre del 2013. En ese artículo 35 prácticamente era un efecto llamada para atraer a todos los enfermos del país vecino hacia la tierra dominicana, porque evidentemente si tú no lo puedes deportar porque están enfermos, y estamos hablando del país que tiene la mayor cantidad de enfermos del continente, comprobada por la OMS, no por Manuel Núñez, sino por la OMS, liderazgo del SIDA, de la malaria, del cólera, del pian. ¿Y qué filtro había para entrar? Porque en otros países no te dejan Pero entrar. no, hay un evento, perdón, ahí hay que ser también un poco más objetivo. Hubo un evento que disparó el terremoto de enero del 2010, el cual colapsa lo poco que había de infraestructuras en Haití, incluyendo a la MINUSTAH, Sí. La misión de Naciones Unidas, que por cierto, la MINUSTAH es una misión de paz. Sí, claro. Las para misiones de paz es pacificar. donde hay conflictos militares, y en Haití es el único caso de todas las misiones de paz de las Naciones Unidas donde no hay un conflicto militar. Bueno, sí, había... Bueno, hubo una escaramuza. Hablando con los... Pues yo fui a Haití 2 o 3 veces. En el 2004. Yo fui, en la época de la MINUSTAH fui varias veces, y hablando con los responsables, el objetivo de la misión era desarmar a la población, porque tras la destrucción del ejército operada en los 90 por ese genio del desastre, no soy yo el genio de la catástrofe, sino Bill Clinton, que dejó ese país en una catástrofe. Él lo aceptó. Entonces, cuando él destruyó el ejército, cuando él eliminó el ejército, se produjo allí la desaparición de la única institución que podía ser un polo de autoridad. Al destruir el polo de autoridad, naturalmente, todo el país se fragmentó en bandas, y esas bandas crearon un clima de inseguridad. Ha habido 2 momentos en que yo he visto que se ha hecho un puente aéreo total para sacar a los occidentales, porque evidentemente nunca es para sacar a los nativos, como ese que hubo en Camboya, cuando hubo el Khmer Rojo, que tú recuerdas bien. O sea, el puente en que los privilegiados eran los occidentales, los alojaban en el Hotel Embajador, en el Hotel Dominicano, y tú veías una cantidad inmensa de europeos, de norteamericanos, de cooperantes, que abandonaban el territorio. Ricos haitianos. Por avión. Sacaron muchos adinerados haitianos. Sí, claro. Aquí a Santiago, al Homs. Sí, que eso era parte de la élite, pero el resto tuvo que también hubo apechugar, ¿no? También hubo gente humilde, vuelos humanitarios, pero te quiero decir que la República Dominicana ha estado siempre expuesta a ese problema, pero el problema haitiano no es un problema episódico, es un problema de que las propias élites haitianas han renunciado a salvar su país. Yo conozco a varios elementos de la élite y hablando con ellos me doy cuenta, es decir, ellos han renunciado porque ellos dicen, bueno, ya no es posible, este país tiene, según el informe último que he consultado de Blair Edge, 0,32% de capa forestal, se está deforestando a un ritmo de un 4%, porque consume anualmente más de 6 millones de metros cúbicos de madera para las cocinas. Y naturalmente se está abasteciendo, según el Banco Mundial, del bosque dominicano. Claro. Entonces, yo no puedo concebir que la salvación de Haití deba enfocarse sobre la base de la destrucción de la República Dominicana. Además, una pregunta que habría que hacer. A mí me parece si eso. no Y eso es una pueden catástrofe, Haití, Julio. Eso es una cosa que para mí me parece
absolutamente verdad. inconcebible. es verdad. Ciertamente, Inconcebible. pero yo te voy a dar un dato. Como ese dato que tú diste, en el año 1966, según ese mismo organismo de Naciones Unidas, la República Dominicana, debido a la devastación hecha por el trujillismo, Sí. por los gobiernos posteriores al trujillismo y anteriores al trujillismo, llegó a bajar su capa forestal con una vocación de un 70% Sí. a 11%. Sí, no, pero yo ¿Y te voy a dar sabes otro cuánto dato. tenemos ahora? 40. Sí, yo te voy a dar Sí, otro se ha dato. recuperado. Tenemos Se ha 39. recuperado. Lo que pasa es el problema. Tenemos 39. ¿Eh? Yo te voy a dar tiene otro dato. Oye, el dato correcto. El problema es la frontera. En el año 66, Es lo que te digo. en el año 66, la República Dominicana, afortunadamente, Tomó la decisión no. de un programa. El gobierno que tomó el poder en Sí, República Balaguer, Dominicana, Balaguer, porque no ha sí. sido cualquier Claro. gobierno. Balaguer. Balaguer tomó Balaguer. el poder, cerró los aserraderos, introdujo la Creó cultura, el programa de gasificación. introdujo la cultura del gas. Sí. O sea, Comenzó. Por eso creó incluso- las leyes forestales, y los creó incentivos. la Guardia Forestal para la represión de todo lo que era. Creó los parques nacionales. Creó los 24 parques nacionales que que cubrían había. el 51%. Cubrían porque Hipólito los redujo. Creó 106 zonas protegidas, creó los parques recreativos en las ciudades, Ajá. No, eso es creó Sí, eso es así. Eso así. es así. la cultura de la conservación, que tiene 4 elementos: el botánico, el parque botánico, que tiene 1 millón de metros cuadrados; el parque zoológico para la conservación de la biodiversidad; el acuario nacional para la conservación de la fauna marina; y el Museo Y el de Historia del Natural. norte. Y el Museo de Historia Natural. Y las grandes reservas de bosque del norte. No, o sea, no, el eso era este, el las oeste. zonas protegidas. Es decir, él también la creó. Además Urbanas, digo. creó la política de presas. Él hizo 22 de las 32 que hay en el país. Eso es una política de un estadista que pensó. Los haitianos tenían la misma cantidad de forestas que República Dominicana. Ellos siguieron su ¿En el propia 66? lógica. Sí, tenían la misma. 12 y 11 era lo mismo. Prácticamente estamos Nosotros al mismo nivel. teníamos ¿Eh? Nosotros teníamos menos. Nosotros teníamos 11. un punto menos, pero era prácticamente lo mismo. Sin embargo, ellos continuaron su política normal y ahora tienen 0,32%. Porque no Tenemos- hubo política de y nosotros, sustitución. Claro. y nosotros tenemos 39%. Es decir, como dice el refrán, los estadistas piensan para la próxima generación. Claro. Los políticos normales para la próxima elección. O sea, un problema, eso iba a beneficiar a las generaciones futuras. Y yo creo que ahora mismo estamos ante un fenómeno parecido. Hay que hacerlo. Lo que un estadista debe pensar es si hay que preservar a la República Dominicana independiente de las contingencias que nos plantea este problema de la vecindad, o si hay que dejarla que las cosas sigan actuando, porque, como decía un amigo mío, había que ganarse el cielo, ¿verdad? Así como él era progresista y de izquierda, y ellos tenían el monopolio del corazón, había que permitir que Haití, para sobrevivir, tenga que destruir a la República Y Dominicana. además- Yo creo que no. Además, ¿Quién era no, ese bárbaro? Un amigo. además, no hay ninguna certeza de que porque la República Dominicana abra sus fronteras, Haití se va a salvar. Yo creo Bueno, que lo que pasaría es que hay nos es que va a hundiríamos destruir, los dos. que se van a destruir Pero los dos hay un países. fenómeno que uno no Que se puede van a destruir los dos tampoco países. obviar. En el año 1966, la República Dominicana tenía 3,5 millones de habitantes. En el 70 llegó a 4. ¿Cuántos Sí, tenía sí. Haití? Haití tenía en ese Seis momento 6 millones. 6. Entre El los doble. dos Bueno. teníamos menos de 10. Hoy tenemos entre los dos 22 Precisamente, millones o sea que la No, situación son es más, mucho porque peor. realmente- o quizás más. Son O sea, más, hay un Mal problema porque contado. en Haití demográfica. no hay conteo de las personas, no hay censo. Pero según el censo virtual que había elaborado el hombre, yo lo conocí, quizás tú lo conociste, George Anglade, Sí. el más inteligente de los geógrafos haitianos y uno de los más capaces del Caribe. Él me hizo un retrato, y yo inclusive lo tengo aquí en el libro, en el cual se dice que los haitianos representan actualmente 14 millones de personas. Actualmente al 2010. Bueno, si cuentan los de afuera, sí. No, 14 No, los de millones. adentro, dice él. No, todos. Con los que están aquí. Afuera y adentro, es decir, son Nosotros- 14 pues nosotros millones. somos más de 11 también. Son Con los 14 millones. 2,5 que hay afuera, somos casi Sí. 13. Pero él dice 14 millones con los que hay en el exterior, además de la República Dominicana.
Él está contando lo que hay en Estados incluyendo Unidos. República Dominicana. en el sí. exterior. No, hay muchos en Estados Unidos. Hay varios. Estados Unidos. En Estados Pero Unidos, no solo los de en la Estados República Unidos, Dominicana. en Estados Unidos hay menos que República Dominicana, según Bueno, pero Anglade. ese no es el caso. Ahí No es está el caso si en Estados Unidos la hay más o estadística de menos. Anglade. Pero en fin, Sino que son 14 millones con los que están lo que en quiere decir, pero República además Haití Dominicana. está creciendo a un ritmo de un 4,2% por familia. Claro, y en mientras que República nosotros Dominicana, estamos apenas 1.6. suplantando Claro. la generación. Nosotros estamos apenas suplantando la generación. Estamos en el pico. O sea que mientras uno está en ebullición demográfica, otro está en nosotros recesión demográfica. tenemos que bajarlo O sea, estamos en a la menos de transición. uno. Bueno, imagínate, yo creo pero- que no. Yo creo que sería... Que debemos. Bueno, pero Yo mientras... no pienso que debemos bajarlo. Yo creo que también- debemos mantenerlo en la franja ¿Con qué de la fin? suplantación, porque es un La problema de suplantación. supervivencia. La suplantación es con 2. Con 2. No es con 2, es 2. Es con dos. 0.91, más o No, menos. es Es lo dos. que tienen los países europeos. No. Europa está decreciendo. Claro, Europa es con está 2. decreciendo. O sea, solamente se lo puede decir Porque con si dos. son dos personas, tienen que tener dos también hijos. de la expectativa de vida. de la Entonces, población. evidentemente, Sí. todo eso es una amenaza. Hay una amenaza demográfica real. ¿Por qué? Porque si comparamos a la República Dominicana, hagamos la comparación con el resto del continente. En Sudamérica, la densidad de población general total es de 22 habitantes por kilómetro cuadrado. En Centroamérica, la densidad de población total es de 89 habitantes. 89. Sí, en los 5 países centroamericanos Pero en las Islas del Caribe es mucho más alto. por kilómetro cuadrado. Que es el que nosotros hemos usado. En México, que es un país que se supone que tiene una sobrepoblación, son 60 habitantes por kilómetro cuadrado. En los Estados Unidos, que es un país rico, son 34 habitantes por kilómetro cuadrado. En Canadá son 4 habitantes por kilómetro Sí, cuadrado. porque es un territorio Sí, es inmenso. Y, sí. Entonces, Inmenso y en no- Haití, frío. en Haití son 389 habitantes por kilómetro cuadrado. 389. Y en la República Dominicana son 198 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, Wow. evidentemente, el potencial de conflicto Es enorme. que tenemos en una isla con pocos recursos, en una parte que está liquidada, la han liquidado ellos. No. No, y vuelvo no a la gente que se pregunta, ¿qué limitado. garantía tenemos nosotros No, que y los nosotros, Clinton. sin ser, Y a ellos sin básicamente, ser ellos haitianos, tienen vamos a poder que resolver buscar ese problema? directamente Claro. Tenemos Vámonos a la que ir a pausa, sí. porque si no, no vamos Y a hacer el programa volvemos, entero. claro, y Sí. volvemos también con la pregunta de en un momento donde hay tanta tensión con las migraciones en el mundo, ¿qué pues posibilidades tienen esas denuncias contra el país de progresar por supuesto maltrato a los haitianos? Volvemos. Bien, amigos, continuamos conversando con Manuel Núñez sobre su última publicación, su último libro, que se llama La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Y nos quedamos en una parte en la que estábamos haciendo algunas consideraciones sobre la población total de Haití. Eso es intrascendente, si son 11, si son 12, si son 13, son muchos, igual que nosotros también. La isla completa debe tener alrededor de entre 22 y 25 millones de habitantes. Es la isla más poblada del Caribe, más que Cuba. Sí, Sí, yo claro. creo que más de Mucho 25. más. Bueno, Cuba no crece, Cuba... No, Cuba está decreciendo. El sistema político cubano ha mantenido a la población en la etapa de no reemplazo de la población y al mismo tiempo un sistema de envejecimiento total. Cuba tiene tasas de natalidad, de fertilidad, de ¿cómo se llama? Esperanza de vida de un país desarrollado. Eso es lo que tiene Cuba. Sí, Igual claro. que Uruguay, igual que un poquito en Argentina. De un país desarrollado, pero lo que Bueno, quiero decir pero- es que pero el eso- país no tiene la posibilidad de ser Son como- las de un país desarrollado, Manuel. No me le des más vuelta, Bueno. ni me ideologice la cosa. Bueno, son las de un país desarrollado. Tú lo que quieres decir que Cuba es ideal. Yo estoy diciendo Yo no estoy hablando que Cuba, de que ideal. tiene el récord de los suicidios Yo no dije del eso. continente, Y el también récord de los suicidios. Finlandia. Y Finlandia también. Bueno, eso no Y es, Suecia. no es ninguna presea. Pues a mi modo de entonces ver. no ideologicemos las cosas. No, idealizar. Estás tú porque tú Según estás diciendo este que Cuba es dato, ideal. yo no tengo ninguna ideologización sobre Cuba. Para mí es una dictadura, ¿eh? Óyelo.
Te lo estoy diciendo. Lo disimula muy bien. No, entonces, en ese pero te caso. estoy diciendo, es Pero una dictadura yo sí, que tiene muchos aspectos positivos y muchos negativos. Pero ese es otro tema. Si un día nos sentamos a hablar de Cuba. está bien. Ahora, yo fui 3 años secretario ejecutivo, director, como le quieran llamar, de la Comisión Mixta Bilateral. Creo que una vez estuvo, ¿quién fue que estuvo antes que yo? Cuando funcionó un poquito, Freddy Manzadeh. Ah, Freddy Manzadeh, sí. Freddy Manzadeh. Frederic. Exacto. Y después fue dando tumbos y... Ahí está Martínez Villanueva. Villanueva. Entonces, yo conocí bastante la sociedad haitiana, es decir, los niveles bajos, la frontera, la élite haitiana, los problemas de gobernabilidad, los problemas medioambientales, etc. Uno de los problemas, de los proyectos que planteamos y se aprobó en el año 2010, aquí, no, 2012, en la comisión mixta que se realizó en febrero del 2012 aquí, con la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno, es presentar a la comunidad internacional, sobre esa misma base que tú estabas hablando ahora, un programa para masificar el uso del gas licuado. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Hacer un dumping de precios con relación al carbón, porque el carbón no es que se lo regalan a los haitianos, no. Ellos tienen que comprarlo. Claro. Entonces, si una libra de carbón o la unidad que se use, que es una unidad calórica, cuesta 10, tú pones el gas... A un poquito más barato. No, bastante más barato, a la mitad. Y olvídate que con un programa sostenido en el tiempo, además que habrá muchos empresarios que les interesarán, con subsidios al propio GLP, que fue lo que hizo Balaguer. Balaguer subsidiaba el GLP inclusive con el precio de paridad de importación. Si le costaba 10, él lo vendía a 6. Sí. Entonces, ahí se masificó. No hay lugar. Pero entonces, ¿por qué no se hace esto? Porque esto es un secreto. Yo creo que se aprobó. Entonces son historias. No se aprobó. Mira, lo que pasa es que el problema en Haití eso y la República Dominicana es la capacidad de implementación de proyectos, de grandes proyectos que son necesarios, diríamos binacionales. Porque nosotros no podemos ir allá y hacerlo. Esto tienen que hacerlo ellos, claro, con la ayuda de organismos internacionales como la ONU, la OEA, en fin. Pero es que en Haití no se hace nada, no se hace ninguna de las decisiones que se toman. Se habla mucho. Se habla mucho y se gasta mucho. Se gasta mucho hablando. Se habla muchas tonterías. Y se cogen mucho. Se roba mucho también. también. Los venezolanos, que era en base a esos recursos. Exacto. Que se estaban proponiendo. Los fondos Petrocaribe, que las manifestaciones que hubieron en estos días, era una politización que se está haciendo del tema, pero que hubo mucha corrupción. Fueron 3.500 millones de dólares. Eso se regalado, porque aquí fue deuda. Los venezolanos se los regalaban a los haitianos. Sí. Es decir, ellos le entregaban el petróleo, ellos lo vendían y el dinero que sacaban era de ellos. Y se lo robaron las élites y los políticos. Bueno, todos los políticos, es una cosa compleja. Es decir, ¿qué soluciones hay? Pero esa solución que tú dices, la puso en práctica. Yo estudié todos los planes del gobierno internacional encabezado por Bill Clinton y Jean-Marc Berribe. Pero Bill Clinton no hizo eso, ¿no? No, pero ellos hay una de las compañías, no sé si es Electronic, una de ellas, que tuvo un contrato de $15 millones para fomentar el uso del gas, masificar el uso del gas en Haití, y apenas lograron, creo que, influir en unas 20.000 personas. Pero se tomaron las medidas necesarias. El precio. Si tú lo pones más barato. Pero yo pusieron más barato, pero no. ¿Pero por qué? Hay unas razones culturales. La gente decía a lo mejor no hubo que la comida no sabe igual. Es decir, es una situación. Aquí decían lo mismo en el 66. Yo creo pero allí, que si se hace... allí los mitos son más fuertes que aquí. Bueno, un mito en Haití tiene mucho más poder de convencimiento en un país del alfabeto. Oye, porque si a ellos tiene más poder de convicción. Cocinar la mitad de lo que le cuesta con carbón, olvídate que se va a generalizar. Sí, pero todo eso supone... Y claro, necesitan infraestructura. Claro, y una promoción. Tiene que combatir las redes
los carteles del carbón, Eso es lo tiene que pasa. que perseguir gente, Pero tiene eso que es fácil. desmontar Muchas veces riquezas no que es se han fácil. hecho en base a la depredación del país vecino. Y entonces, Y todo eso tiene que hacerlo. algo que nos preocupa. Si no lo hace, si no lo hace, al final termina, se demanda, digamos, natural y se imponen los, Bueno, pero también, los negativos. también ¿Por qué mientras no ellos volvemos consigan, sí, pero mientras al ellos libro? consigan el carbón de este lado, no les va a interesar hacer esto también. Yo creo eso que tú dices. Yo es lo creo que que en este debe periodo- haber una interdicción en este total. periodo, Vamos a la pausa entonces. sí, espérate, en este periodo que tú hablas de menos de 2 años, 1 año y 8 meses creo que es, Sí, sí. hubieron una serie de acontecimientos Hubo. que... Hubo, sí. Sí. Hubo una serie de acontecimientos que tú los describes, Sí, claro. los pones uno por uno, por fecha, que en tu opinión dibujaron lo que es la situación actual. Exacto. sí. Evidentemente, el plan era que ganara Hillary Clinton, Claro. Claro. que el gobierno de Hillary Clinton tuviera otras políticas. Ese convenio que tú aludes, ¿cómo es que se llama? El convenio de enero del 15. Del 20 de enero. El 20 de enero, sí. Del 2015. 2015, en ese convenio se ¿Qué? planteaba la No, se firmó. se firmó el claro, se Pero firmó. se ratificó en el Congreso. Él no se ratificó en el Congreso porque se envió antes al Tribunal Constitucional. ¿Y dónde? Estuvo a punto, si lo envían al Congreso lo ratifican. Pero por una razón extraña quisieron enviarlo. ¿Qué decía El convenio planteaba la instauración de una base militar en República Dominicana que tendría unos 800 soldados uniformados y otros tantos de miles de ¿Dónde contratistas. Era en el país. Iba a usar los puertos, el espacio radiofónico, en todo el territorio nacional. Iba a operar como una base de cooperación, pero al mismo tiempo de control territorial. Lo mismo que hacen en Colombia, Sí. que usan las bases Y eso, locales. evidentemente, Pero con iba el supuesto motivo de ayudar a Haití. Porque con el supuesto motivo de regularizar cualquier problema que pueda producirse en la isla, como dicen los americanos, hispaniola, para no decir Un española. invento de ellos. Sí, porque el nombre es española, en español es O española. Santo Domingo. En latín es hispaniola, pero en español es la isla española o de Santo Domingo, que es el nombre real. La isla de Santo Domingo. Entonces, todo eso suponía prácticamente una especie de mediatización de la soberanía nacional, porque los soldados dominicanos inmediatamente hubiese en el país una fuerza que estuviese bajo un acuerdo con el Estado estadounidense, que pudiese utilizar las bases dominicanas, los puertos dominicanos, el espacio aéreo dominicano, el espacio radiofónico No, nacional. ellos lo pueden usar, de O hecho. sea, eso suponía pero ya firmado. prácticamente... No, firmado y ratificado. con soldados. O sea, O sea, que eso eso se llegó a firmar y se no llegó a tuvo firmar efecto. solemnemente en la Cancillería y eso era parte Pero de... ¿Y el qué Tribunal hubiese Constitucional pasado? lo tumbó. El Tribunal Constitucional dijo en su sentencia, que está también aquí atrás, en el anexo está la sentencia del TC, que es la 31515. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional decía que eso suponía la anulación de la soberanía nacional en los aspectos de Entonces no hay tanta territoriales. autodestrucción, Manuel. ¿Eh? No hay tanta autodestrucción. No, la autodestrucción viene de la colaboración de las élites políticas en la destrucción de lo que es el mecanismo de la conciencia nacional, en todo lo que es, por ejemplo, la enseñanza de la historia, la colaboración y la dejación de la autoridad en todo lo que es la defensa del territorio nacional. Y en el resultado posterior que se está dando. Claro, y al mismo tiempo el hecho de que no se está haciendo nada para Yo recuperar... quisiera que en el próximo segmento, que va a ser el último de este programa, hablemos de qué tú piensas que se debe hacer. Sí, Porque eso es importante. Claro. No solo criticar, Claro. constatar y decir, sino cuál debería ser la alternativa. Uno critica para que las cosas cambien. Claro. No es Pero para que también continúe. para proponer. Por Para supuesto. proponer, claro Para está. proponer alternativas. Claro Vamos está. a la pausa Y y volvemos. regresamos inmediatamente.
Bien, amigos, estamos conversando con Manuel Núñez sobre su libro La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Estábamos conversando que evidentemente hay muchos elementos de una evolución, diríamos, no deseada. Sí. Pero también hay otros que son acciones que se han tomado, que son también reacciones en el sentido contrario. Y yo te decía, según tu opinión, de hecho tú fuiste candidato a diputado. Sí, en una ocasión. No, ahora, No vuelves, Sí, ahora, digo, no pero que una, vuelves. quiere decir, no vuelvo. no vuelve. No vuelvo ¿Por ya. qué, Manuel? La experiencia fue bastante Amarga. amarga, ¿no? Ya no hay tiempo ruinoso. Pero bueno, ahí había una afinidad ideológica en ese grupo que tú te presentaste, tú ibas como independiente. Pero mi pregunta es, independientemente de los amigos que le llamamos cariñosamente los vinchos, Sí. ¿qué tú crees que debe ser, en tu opinión, una política proactiva de parte del Estado dominicano, no de la sociedad, que es otra cosa? La sociedad va donde los intereses la lleven o las políticas públicas la lleven, pero las políticas públicas son las que determinan. ¿Cuáles son acciones fundamentales que debe tomar el Estado dominicano en cuanto a migración, presencia haitiana, porque es de haitianos que estamos hablando, fronteras, energía, porque esto es energía, lo que estamos hablando del carbón y del gas, política de empleo, etcétera? ¿Qué acciones tú crees? O cualquier otra que tú entiendas. Yo creo que es fundamental. Podemos hacer campo de Primero, concentración, que el Estado dominicano tenga campo crematorio también, todo. Yo creo que el Estado dominicano tiene que tener, antes que nada, una política de saber cuál es la brújula del país, el rumbo que debe tener el país para salvaguardar su continuidad histórica. Es decir, para salvar los bosques, para salvar el empleo, para salvar las escuelas, para salvar los hospitales y para evitar que las conquistas sociales del pueblo dominicano desaparezcan por una invasión a saco, como está produciendo actualmente. ¿Qué hay que hacer para eso? Manuel, y los empresarios que dicen que es imprescindible, y el gobierno también, la mano de obra haitiana para la supervivencia de la producción del modelo nacional económico. Ajá. Bueno, pero es que en muchos países, en Argentina no hay haitianos y construyen, ¿verdad? O sea, es una tontería. Y sin haitianos. Además, construyen mejor, no se les caen los edificios, no se les caen a ellos. Construyen mejor, de buena calidad. O sea, es una tontería. De las tontadas que se dicen. En la agricultura hay un problema serio. Pero digamos que el asunto muy serio. estriba lo Porque siguiente. el modelo es de acumulación en base a una mano de obra no calificada, de muy bajo nivel y yo no conozco y sin ninguna sociedad que haya sobrevivido sin campesinos, sin trabajadores de la construcción. Yo te voy a poner un ejemplo. Solamente en Arabia Saudí, que son 3 gatos, ¿verdad? Y tienen territorio de más, pueden desnacionalizar completamente su mano de obra. Yo creo que hay que tomar política, y la política inicial es plantear cuál ha de ser el criterio internacional que hay que tener con Haití. Yo planteo un criterio muy simple, sencillísimo, si se aplica al pie de la letra. Haití no es un problema interno de la República Dominicana. Punto. Eso es una cosa que hay que decirle a los haitianos, porque los haitianos mismos, en su pesimismo interno, toda su política la han basado en que su problema tiene que resolverse en la República Dominicana. Yo lo he visto en los foros internacionales, lo he visto en todos los sitios. Yo en Nueva York tuve que explicárselo a un grupo en el John Jay College. Yo fui invitado por don Carlos Morales a participar en ese cónclave para que hiciera un informe sobre el mismo. Y al final, siendo acosado por todo el grupo, por un grupo de abogados, de gente que vive de las ONG, que viven de los problemas
del victimismo, ¿Qué pero que viven de las argumentaban? víctimas, ¿no? ¿Qué argumentaban ellos que tú dices? Bueno, que los derechos humanos, que la república, que el trujillismo engendró el racismo, todas esas tonterías que se han dicho, ¿no? Y yo le dije, mire, no, esto es una cosa más simple que eso. Olvídense de Trujillo, olvídense de derechos humanos, olvídense de todo eso más. Usted tiene un vecino que le va mal y ese vecino se muda para su casa, ¿verdad? Y comienza a utilizar su botiquín, a utilizar a suplantar a su jardinero, a suplantar a su chofer. ¿Los mexicanos? Sí. Entonces ¿Los mexicanos están haciendo sí, eso? sí. Entonces usted le dice al vecino, mire vecino, yo necesito que usted se vaya para su casa para yo organizar mi casa. Y él le plantea a usted, no, aquí hay que negociar. Y yo digo que no, aquí no hay nada que negociar. Yo entiendo que toda la República Dominicana, que se independeció de Haití en 1844, y no tiene que negociar su territorio. Ahora bien, hay una parte de los dominicanos, muy mínima por cierto, que vive de las ONGs, que vive del victimismo haitiano, que se ha ensañado en contra de la enseñanza de la historia dominicana desde el punto de vista dominicano, por razones políticas, porque tenían esa visión del mundo y siguen en ella todavía enchonclados, que tienen esa visión de que debemos negociar. Ahora, ¿qué significa negociar? Negociar significa autodestruir a la República Dominicana. ¿Qué es la negociación que ellos quieren? ¿Cuál es la Ellos quieren negociación que nosotros importemos. Que haya O sea, movimiento libre de Mire, de Pero es que eso es personas. es más simple inadmisible. que eso. De personas, bueno, en la Unión Europea. Yo he Pero planteado. es que no, Yo he planteado. ¿Y por qué hay países que no se le permite entrar Yo he a la Unión planteado, Europea no, hasta no, que no, tengan... Eso es un club cerrado para todo el tercer mundo. claro. No. claro. Estoy hablando dentro de la Unión Europea. Pero esto no es la Unión Europea. Hay movimiento. Sí, Esto no es la Unión Europea, claro, sí. esto no es la Unión Europea. O sea, Tienen que ser No, economías pero tú me dices equivalentes. que dónde, pues, te digo, Ok, pero tienen que ser economías 400 equivalentes. millones de personas. Yo he planteado lo siguiente, es una cosa muy simple. A nosotros, a los que creemos que la República Dominicana no debe negociar, nadie nos va a convencer que a la República Dominicana le conviene importar trabajadores de Haití para destruir su mano de obra, que le conviene importar Está bastante enfermos. destruida, de hecho. Digamos que le conviene importar enfermos del país más insalubre del continente para descalabrar sus hospitales. Y que le conviene importar niños para acabar con ¿Tú sus estás de escuelas. acuerdo con la muralla? Yo creo que, yo enteramente de acuerdo. Yo creo los que es mejor 391 kilómetros. 391 kilómetros. Yo creo que es mejor un Y un muro que una pedacito guerra. del mar. No, yo creo que es mejor un muro que una guerra. No, venga, es Los, que los guerra, muros, ¿vale? no, los muros. ¿Qué son más- guerra va a haber un país Los sin muros éxito? contribuyen a la paz. Yo creo que. ¿Tú crees que en el Medio muro, Oriente es para lo que hay? eh, En Cisjordania. bueno, y en ah, Gaza. allí donde no hay fronteras, hay más conflictos que donde hay fronteras. En Canadá y esa- Estados Unidos. Bueno, pero eso es distinto. Son dos países grandes. Pero digamos, allí donde no hay fronteras, donde no hay control, es donde está habiendo problemas de luchas internas de los países, guerras intestinas entre los pueblos, porque la frontera es el lugar del ejercicio de la autodeterminación de un pueblo. Yo planteaba en el frontispicio del libro unos versos de Lorca, Lo vi. pero yo ya no soy yo, Sí. ni mi casa ya mi casa. Ambos se refieren a los dos grandes problemas esenciales que nos plantea este desafío. El desafío a la identidad nacional, pero yo ya no soy yo, ¿verdad? Que está en riesgo porque se quiere fomentar Para mí una amenaza subnación más la en identidad la República. nacional, la influencia americana que la haitiana. Pero Yo es que creo la que Hay la- que entender. Tú Si no, estás... porque- Hay que entender que los muchachos no se saben expresar bien en español porque hablan en inglés. Julio, ¿tú Yo- estarías yo de creo acuerdo que en la una integración amenaza- de la isla entonces, una que la libre amenaza circulación? está No digas en el eso. No, te crecimiento. pregunto. Que no es solo Haití el La problema. amenaza a la identidad Porque él está está... hablando aquí de un problema con los Estados Unidos. Claro, Sí. claro, La pero está de amenaza manifiesto. fundamental está en el fomento de una subnación que fracture. Subnación. Sí, dentro del país. O sea, Ah, en la sí, República un Dominicana. claro. En la Una minoría República, nacional. en la República Una minoría Dominicana. nacional. Sí, Exacto. claro. Pero los haitianos se integran. En la República La segunda generación no. se integra. En la República Dominicana hay más haitianos que chilenos en Chile, que argentinos en Argentina, que brasileños en Brasil. ¿Cómo decir, es? ¿Cómo? Sí, porque nosotros medimos la densidad por la cantidad de gente No, que no, hay, pero no, el eso territorio. no, eso O sea, no. evidentemente estamos hablando de una subnación. El segundo aspecto es, pero, o sea, ni mi casa ya mi casa. Es decir, es la amenaza
a la soberanía, es decir, a la autodeterminación del pueblo Lo que está dominicano, pasando en la frontera, que viene con eso es todo grave. este fenómeno de tratar de romper la frontera jurídica, y hemos visto que las condenas que se han producido contra la República Dominicana Sí, eso por es. parte de la Corte Interamericana es para arrebatarnos el derecho. Y ahí a viene la lo que tú autodeterminación. dijiste, que es una amenaza también extranjera terrible. Vamos a terminar este programa, Manuel, y vamos a seguir hablando contigo en el próximo programa sobre la situación de la frontera, donde hemos visto, incluso circularon por las redes, unas imágenes escalofriantes de muertos haitianos. Eso fue en Haití. Sí, en No, Haití. en la No, frontera. en Haití, muy dentro de Haití, por eso te digo. No, pues lo que pasa sí, pareció, exacto. Pero hubo la ahí como una situación de Haití, manipulación. no, fue totalmente en Haití. Como que Pero también cuál es la situación en la frontera, no, porque fuera muy peligroso que se pensara que es en la frontera y nosotros tuvimos algo que ver. Esto es algo totalmente interno de ellos y que está pasando con vamos a decir, una frecuencia muy fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar en Haití y qué podemos hacer nosotros? Despedimos este programa, Manuel. Se acabó el programa. ¿Cómo va a ser? Seguimos contigo en el para próximo, el próximo programa. Pisa y corre.